Gracias, Gustavo, por estar aquí. Te escuchamos. Buenos días y bienvenido de nuevo. Carmen Auditorio, hubo fiesta ayer en el PRI porque ya formalmente José Antonio Meade es precandidato a la presidencia. Se especulaba si iba a haber un segundo y finalmente se confirma que será solo José Antonio Meade, irá solo como lo ha hecho el PRI en los últimos años. Y bueno, ahí estuvo incluso la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, quien en su momento criticó el proceso de selección de candidato, pero al final la semana pasada le otorgó su apoyo. Fue un domingo de rituales, de simbolismos. Vamos a ver, a revisar quiénes estuvieron de liturgia, como dirían los diría clásicos, diría el Peña, ¿no? totalmente. Y pues eso, vamos a ver cómo José Antonio Meade revive esto que ya en su momento vivió Enrique Peña Nieto en diciembre de 2011. Ahora le toca al ex secretario de Hacienda, quien en menos de una semana dejó la Secretaría de Hacienda y consiguió los apoyos priistas. Finalmente ayer precandidato y obviamente será el candidato a la presidencia, se confirmará en las próximas semanas. Pero vamos a escuchar lo que dijo ayer, parte de su discurso. Prometió convertir a México en una potencia mundial y aprovechó para destacar el trabajo del presidente Enrique Peña Nieto, por si quedara alguna duda que es el candidato del presidente Peña Nieto. Vamos a escuchar. Llevaremos a México al lugar de potencia mundial que le corresponde. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Hoy México tiene un mejor presente y futuro gracias a un liderazgo claro, reformas que habían esperado por décadas se concretaron con diálogo y con la voluntad transformadora de las mujeres y de los hombres del PRI. Este impulso reformista fue posible gracias al talento, la sensibilidad de un gran mexicano, de un arquitecto del cambio que logró que hoy tengamos 3.300.000 nuevos empleos con seguridad social para nuestras familias, que nuestros hijos tengan un futuro con educación, salud y bienestar. El cambio se dio bajo la conducción de un mexicano con temple, valentía y gran amor a México, el presidente Enrique Peña Nieto. Peña, Peña. Escuchamos el momento en el que hasta él le echa porras al presidente Peña Nieto, y es que si quería congraciarse con los priistas del país, era el primer paso y ya lo dio, el primer paso de festinar el gobierno de Enrique Peña Nieto, algo que pueden hacer característicamente los priistas. Y bueno, dice que no hay que demolerlo todo, pide a los próximos votantes que apuesten por la experiencia que asume tener él después de haber pasado por varias secretarías desde el gobierno de Calderón, recordemos, y en el actual gobierno de Peña Nieto, donde estuvo en la Cancillería, en la Secretaría de Desarrollo Social y por último en Hacienda. Vamos a escuchar qué dice sobre la experiencia y no la ocurrencia, en una clara referencia a López Obrador, que lo vuelve a referir más adelante, pero siempre sin mencionar su nombre. Acabemos de una vez por todas con la idea de que este país se tiene que reinventar cada 6 años. No hay que demolerlo todo, no hay que cambiarlo todo, no hay que importarlo todo. Apostamos por la experiencia y no por la ocurrencia, por el conocimiento y no por el enfrentamiento, por la preparación y no por la improvisación, en los programas, no en los caprichos, en las instituciones y en la ley y no en las profecías. Las revelaciones no pueden sustituir el esfuerzo, la preparación y el trabajo.
Creemos en el hambre de servicio, no en el hambre de poder. Curiosa esta frase, Carmen dice que no al hambre del poder en medio de tantos gobernadores, diputados y senadores. Curioso que lo haya dicho. Entre los asistentes, por cierto, este tipo de actos políticos siempre es importante ver bien quién va, exactamente quiénes están ahí con él. Y uno de ellos, ahí estuvimos siguiendo desde la llegada a José Antonio Meade. 6 carros atrás de José Antonio Meade estaba Luis Videgaray, el canciller. Le pedimos una entrevista, no quiso hablar, pero esperó un buen rato, vamos a ponerle unos 20-25 minutos. No avanzó la fila porque estaba delante José Antonio Meade y a final de cuentas se bajó de su camioneta y caminó a la entrada, a la puerta 3 de la sede del PRI. Otros de los presentes no vimos, pero sí estuvo ahí el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Ahí vemos al secretario de Educación, Aurelio Nuño, quien según los trascendidos políticos se perfila como un probable coordinador de campaña de José Antonio Meade. También vimos por ahí a Erubiel Ávila con su esposa. Estuvo también el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez. Estuvo presente y en unos momentos más, quienes están siguiendo la transmisión en video, lo veremos pasar ahí está Eduardo Sánchez. También estuvo el ex procurador, reapareció, Carmen, el ex procurador Raúl Cervantes, quien entró por esta puerta. Lo alcanzamos a grabar ya solo unos segundos. Y bueno, estuvieron muchísimos más gobernadores de todos los estados priistas y sorprende la presencia, y es una eventual confirmación, pero sorprende la presencia del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, quien estuvo y se reunió al final junto con el resto de los gobernadores priistas con José Antonio Meade. Así es que hubo una amplia variedad de políticos, sobre todo priistas, pero el Partido Verde ya se está prácticamente alineando con el eventual candidato del PRI. Un momento clave del discurso ayer de José Antonio Meade es el momento en el que habló de corrupción. Solo una mención hizo y esto fue lo que dijo. Habrá un combate frontal y definitivo a la corrupción. Ni un solo peso al margen de la ley. Ningún privilegio más que el de ser mexicano. Es curioso esta frase porque lo dijo en presencia de personajes señalados precisamente por temas de corrupción, como el líder del sindicato de los trabajadores petroleros, Carlos Romero de Champs. Y bueno, también se refirió, como les decía hace rato, a su contendiente Andrés Manuel López Obrador, a quien ya lo ha empezado a identificar. De hecho, ayer hay una entrevista que se publica en El Heraldo al respecto. Ya lo ha identificado como quien siembra odio y así se refirió ayer. El que siembra odio cosecha soledad. He trabajado los últimos 20 años por México. Mi trabajo explica lo que soy y lo que tengo. Trabajemos juntos. Vamos a ganar la presidencia de la República. Pues ahí estuvo parte del discurso de José Antonio Meade. Hay que agregar nada más que hubo, como los tradicionales actos del PRI en la sede nacional cuando quiere mostrar su músculo, hubo bastantes personas transportadas. Alcancé a contar al menos 50 autobuses estacionados en las inmediaciones del PRI. Hubo transportados desde diferentes estados, incluso hubo gente que además decía que venía de Jalisco por parte del gobernador Aristóteles Sandoval. Eso es lo que comentaba la gente a la hora de entrar. No todos alcanzaron a entrar, ese es otro dato, porque hubo un momento en que cerraron las puertas y ya no permitieron los accesos porque por cuestiones de protección civil, pero a final de cuentas pues muestra el PRI su músculo y revive esta maquinaria que activó exactamente en diciembre de 2012. 6 años después han cambiado el Peña presidente por el Pepe presidente, esta porra curiosa de los simpatizantes, pero siguen siendo los mismos quienes están detrás del telón. Carmen, es la información esta mañana. Gracias, Gustavo Sánchez, por esta crónica que nos haces de lo que ocurrió este fin de semana con este registro ya formalmente como precandidato único del PRI a la presidencia de la República de José Antonio Meade. Gracias, Gustavo, y seguimos en el tema. Una pequeña pausa.